amados amigos, bienvenidos a otra edición más, cadena de Clamor en la Noche. Hoy tenemos un tremendo programa. Voy a traer al final del programa la respuesta a lo que ocurrió en el Capitolio. ¿Se recuerdan que el Señor dijo: yo pondré en balanza a Puerto Rico, al gobierno, al pueblo y a la iglesia? Vamos a dar los resultados que Dios me ha mostrado acerca de esto, pero hoy vamos a tocar una serie de temas que creemos que son importantes de lo que está sucediendo en el mundo, está sucediendo en Puerto Rico, en Estados Unidos, pero sobre todo vamos a tocar la importancia de los niños, que es el eje de toda esta lucha que está pasando a lo largo y lo ancho del mundo entero. Así que aquellos que nos sintonizan pueden escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, o, como dice aquí, Día de Clamor a Dios Inc., P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y gracias a todos los que han estado escribiendo, los que han estado enviando su ofrenda, no solo para el Día de Clamor, que es el objetivo principal que tenemos que cumplir, sino para la reconstrucción del ministerio y todo lo que involucra los proyectos que aún quedan para estos próximos meses. Recuerda que este es un ministerio de fe y dependemos de sus oraciones sobre todo y su colaboración. Usted es parte de todo lo que usted vio el lunes, usted es parte exclusiva de toda esa bendición, de todo lo que Dios hizo, de todo lo que Dios manifestó en el mundo entero, a través sobre todo de sus oraciones y su colaboración. Aquellos que desean enviar voluntariamente de corazón una colaboración, una ofrenda. Dice que el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Haga su cheque o giro postal a Día de Clamor a Dios Inc. o Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Eso es su cheque o giro postal a Clamor a Dios o Día de Clamor a Dios Inc. Quiero que recuerden también que pueden hacerlo por ATH Móvil, yendo a la sección de negocios de ATH Móvil, busca Clamor a Dios y luego hace / Clamor a Dios, sección de negocios, Clamor a Dios, después busca y pone / Clamor a Dios y manda aquello que sí, que Dios le ponga en su corazón. Ya hemos orientado sobre cómo vamos a perfeccionar todo esto, o a ver, Día de Clamor, pues debido a que eso tiene una limitación, pues se forma un tapón, pero todo eso en los próximos meses se va a enderezar para hacer factible que todo el que quiera colaborar lo pueda hacer como sea. Sobre todo, la oración eficaz del justo puede mucho, hermano. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Yo no sé si usted está consciente de los cristianos viejos, gente que lleva muchos años en el Evangelio, que siempre que usted va a hacer algo bueno, siempre que usted va a servirle a Dios, vamos a suponer, usted va a salir de la casa, pues algo pasa que usted no esperaba, se olvidó la llave, el carro se dañó, parecen cosas naturales, pero no lo son. En el camino se encuentra con alguien que no le cae bien a usted, en una discusión, una cuestión, y el ambiente se le trata de dañar. Esa es la obra del diablo. Dice que el ladrón vino, refiriéndose a Cristo en Juan 10:10, al diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Cuando Cristo trató de porque el diablo trata de diferentes artimañas. Recuerden lo que dice segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoréis sus artimañas, sus maquinaciones, cómo él funciona. A veces funciona con la emoción,
funciona con la emoción. Por eso que no ignoremos sus maquinaciones, sus artimañas. Pues vamos a ver algunas. La emoción. Viene Satanás y toma la mente de Pedro y la lengua de Pedro, y cuando Jesús va a subir a Jerusalén para ir a Getsemaní después de ir al Calvario a morir por todos nosotros, Pedro no se da cuenta. Porque hay algo que Pablo describe en los dones del Espíritu que se llama discernimiento. Y ahí fallamos todos, fallamos todos. Si nosotros tuviéramos en práctica el discernimiento de espíritu, una vez que uno se da cuenta que alguien o uno mismo le da lugar al diablo y se va metiendo por ahí, porque la persona, Pedro no se da cuenta que era el diablo que le está usando, es decir, ni uno mismo se da cuenta si el diablo lo está usando cuando uno se descuida. Específicamente cuando hay un evento como clamor, cuando uno va a hacer una obra buena, cuando uno está en mejor comunión. Imagínate, ¿cuándo atacó el diablo? Después del ayuno de 40 días de Cristo. ¿Cuándo se revolcó el diablo en Israel? Después de los 40 días de ayuno y oración, después que Dios le había dado las tablas de la ley a Moisés. Abajo estaba usando la hermana de Moisés y estaba usando Aarón, y el pueblo revolcado y revoltoso, y hicieron un becerro de oro y lo adoraron y se desviaron de Dios, y el diablo revuelto allá abajo, porque allá arriba en el monte Dios estaba haciendo algo tremendo y Moisés estaba bajo la gloria de Dios. Y mientras Moisés y Josué estaban allá arriba, acá abajo el diablo agarró a la hermana de Moisés, agarró a Aarón, y empezó el pueblo a fastidiar y crearon una cosa horrible. Y cuando Moisés se da cuenta y oyó la algabería y baja, hasta pierde la tabla, le mandó con las tablas de la ley y dijo, los iba a matar a todos. Pero esas son las estrategias del diablo. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones, otra vez en sus artimañas. Primero de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor cual león rugiente buscando a quien devorar. Y Pablo dice, no deis lugar al diablo. Y tú y yo, todos nosotros, a veces sin darnos cuenta, o caemos en la maquinación, o caemos en la trampa del diablo, o nosotros mismos, sin darnos cuenta, nos dejamos usar del diablo. No importa, Pedro era un apóstol. Pedro era un apóstol. Y mire dónde termina. Cuando Jesús va a subir a Jerusalén, a la máxima opción de su trabajo, el diablo toma su mente, él no se da cuenta. Toma su lengua, él no se da cuenta. Porque está usando la táctica de la emoción, del sentimiento. Oh maestro, no subas a Jerusalén. Oh maestro, no subas a Jerusalén porque no te acontezca tal cosa. Y le toca el sentimiento. Ay, qué bueno, que mucho, diría cualquiera que mucho es cuando yo me recuerdo cuando yo fui a El Salvador, que recibí el llamamiento en julio en las montañas de los Catskills en una convención de la Asamblea de Dios. Cuando tomo la decisión de salir en el mes de octubre, vendí una propiedad de mi persona, un terreno donde yo esperaba construir una casa para mi familia. Lo vendí y vendí ese terreno $3,000 en aquel entonces, era más de una cuerda. Y entonces con ese dinero, que era lo único que tenía el ministerio, iba a salir para lo que sería la campaña más importante en la historia de Centroamérica y de El Salvador, y que cambiaría la historia de ese país. El diablo estaba molesto y empezó en la oficina. Yo me recuerdo como hoy, hasta mi propia familia empezó, no, y hermanos del ministerio, está loco, es un país que se están matando, no debe ir. Y yo me recuerdo que me tenían ya loco, porque eran todos, todo el mundo en la oficina. Y ninguno pensó que estaba haciendo nada malo. Todos pensaban que estaban preocupados, que era una locura, y de loco para abajo, olvídese. Yo me recuerdo como si fuera hoy que me metí debajo del escritorio de la recepción
había no la recepción del frente, sino una pequeña oficina que había antes de otra oficina, antes del salón grande, y me tiré a llorar debajo de la mesa del escritorio, y me recuerdo que mi propia familia y se contagiaron los hermanos del ministerio. Está loco, es un disparate, cómo se va a ir este ministerio, depende de él se va a morir, lo van a matar por allá, y mire ese dinero que va a gastar allá. Y hermano, y yo me tiré, yo estoy hablando del corazón, porque yo sé que Dios le está hablando a muchas personas, pastores, ministros, hombres y mujeres, que en este momento están pasando por una prueba similar. Yo me recuerdo que me tiré debajo del escritorio a llorar: Señor, ayúdame. Y el Espíritu Santo hoy me consoló y me dijo: no le hagas caso. Y ese es el problema que tenemos todos nosotros cuando no usamos discernimiento, le hacemos caso al diablo. Porque no nos podemos despegar de la realidad de que si el diablo usó a un apóstol como Pedro, si Pablo tuvo que hablarle a los corintios en 2 de Corintios 11, 14, porque en Corintio habían apóstoles o llamados predicadores que estaban enseñando locuras, que estaban confundiendo al pueblo, y se llamaban apóstoles y se llamaban predicadores y ungidos de Dios. Y entonces era una iglesia nueva y no tenía discernimiento, no discernía que aún los que se llaman pastores, evangelistas, obispos, apóstoles, doctores en teología, esposa, esposo, hijo, madre, padre, vecino, quien sea, donde el diablo, yo tenía un maestro San Macedino Mambo y decía que el diablo se mete hasta por el ojo de una aguja. Entonces los corintios no tenían discernimiento, aunque en la primera carta le había hablado del don de discernimiento, y no lo tenían. Entonces estaban confundidos, estaban turbados, porque no podían entender que estuvieran pasando las cosas que estaban pasando en malas. Había un escándalo en la iglesia de Corintios. Mire hasta dónde llega, estaban confundidos, porque aquí están los cristianos convertidos de la iglesia nueva, de la iglesia primitiva, y había un hijo que su padre era viudo, y él había quedado con su hijo, y entonces se había casado, y el hijo estaba teniendo relaciones sexuales con la madrastra. Ese era el escándalo que había en Corintios. Y cuando Pablo le escribe a los corintios, les dice, es más, le amonesta que con el tal ni aún comáis. Y luego, mire dónde llega esto, no se lo entregó a Dios, porque el escándalo, había otro escándalo en la iglesia. En aquel entonces, recuerden, esto es interesante, esta introducción de hoy, porque esto es cosas que usted no lo oye todos los días. En las sinagogas, según la costumbre judía, las mujeres iban arriba, habían 2 balcones, aparte, uno de este lado, del izquierdo y del derecho, y abajo iba la congregación, que iban los hombres. Pues pasaron otra cosa más que tenía confundida a los corintios, que cuando venía el culto, se supone que la mujer, es donde se equivocan algunos, que dicen que la mujer calla en la congregación. Eso se aplica a ese evento que pasa en la iglesia de Corintios. No es que la mujer no hable, no es que la mujer no pastoree, no es que la mujer no predique, no tiene nada que ver con eso. Tenía que ver con la cuestión religiosa del culto y la cultura de los judíos. La cultura de los judíos, que ya no es la nuestra, ya nosotros tenemos la iglesia que van mujeres y hombres juntos, que muchos, lamentablemente, hay un espíritu judaizante en el día de hoy, que muchos mesiánicos están haciéndolo bien, judíos que se han convertido, pero otros mesiánicos que se han convertido han tratado de meter la cultura judía y entonces convertirnos a nosotros los cristianos a todas las costumbres, a todos los rituales de los judíos. Y ya Dios nos libró de eso. Pero en aquella cultura, y tomo eso porque eso está pasando mucho en el oeste de Puerto Rico, es una confusión. No está malo que uno aprenda, pero nosotros no somos judíos. Nosotros somos gentiles que nos convertimos. Aunque yo sea judío de descendencia, no soy judío religioso, porque ya Cristo cumplió la ley.
Ya nosotros no tenemos que hacer los rituales, ni las fiestas, ni nada de lo que hacían los judíos. La sangre de Cristo acabó con todo eso. Pero hay un grupo de personas, mesiánicos especialmente, y algunos judíos ortodoxos que también han entrado en eso. Y déjame decirle que dentro de la cultura de la religión judía hay como 50 corrientes, hay un montón de loqueras. Hay estas prácticas de la cabala o la cábala, hay un montón de locuras que rayan hasta en el ocultismo, que rayan en un montón de loqueras. Okay. Pero están los puros, los auténticos, los ortodoxos que llevan la Biblia conforme a como sus padres judíos lo hacían. Pero dentro de ellos hay como 50 escuelas rabínicas que cada uno se proclama lo que da la gana. Entonces, ¿qué pasa? Se convierten los judíos al cristianismo. Se vuelven mesiánicos. Pues hay algunos que entienden que ellos son judíos, que se han convertido y que tienen que, con su cultura, con su entendimiento del judaísmo, convertir a los judíos que no creen en Cristo como Mesías. Y yo eso lo entiendo. Pero hay otro grupo que se ha desviado y son los llamados tiempos de Pablo, los judaizantes, que tratan entonces de convertir a los cristianos al mesianismo, al judaísmo mesiánico, a que hay que guardar las mismas danzas, que hay que hacer las mismas rituales, que tenemos que guardar esto, que tenemos... O sea, el yugo del cual Dios nos libró, estos de buena fe, quizás ignorantemente, pero utilizados por un espíritu de error, llevan a la gente bueno, hay algunos que ya todo el mundo es judío. Entonces yo me recuerdo hace unos años atrás que habían unos de Mayagüez, especialmente del oeste, porque también allí hay una cuestión que mezcla con el adventismo, que el adventismo tiende mucho, y son nuestros hermanos, y son gente convertida. No digo que nadie de estas no son convertidas, pero que tienden mucho a mezclar muchas de estas cosas del judaísmo, como el día sábado, con la religión, con la fe cristiana. Y yo no dudo, el que quiera guardar el sábado, quiera guardar el viernes, que guarde el día que le dé la gana. Yo guardo los 7 ahora. Y no condeno a nadie por eso ahora. Pero entonces este grupo se ha dedicado a evangelizar a los cristianos, a dividir la iglesia, a introducirse sagazmente dentro del cristianismo para crear una confusión. Eso se llama los judaizantes modernos, que son mesiánicos extremistas, porque están los mesiánicos genuinos, que su misión es decirle al mundo, mira, esto es la realidad de por qué nos convertimos a Cristo y queremos alcanzar a todos aquellos, y predican para que la gente se convierta, pero predican para que los judíos que no conocen la verdad se conviertan. En el trabajo de evangelizar, pues trae mucha gente a Cristo y entonces le introducen su judaísmo mesiánico. La iglesia cristiana, Cristo vino no a abolir la ley, sino que la cumplió, porque nadie podía cumplir la ley. Entonces en Cristo se cumplieron todas esas fiestas, la semana que viene el Yom Kippur, el Día del Perdón, ya todo eso se cumplió en Cristo. Ya todo eso. Yo veo muchos predicadores que lo utilizan bíblicamente para promover la fe cristiana y lo utilizan para promover ofrendas y cosas. Bueno, eso es a donde ha llegado esto. Pero, ¿qué pasa? Que se crea confusión, hermano. Se crea división. ¿Qué sucede? Que entonces Pablo le escribe a los Corintios, capítulo 2 de Corintios, capítulo 11, y le dice, mire, especialmente el verso 14, por ahí, le dice, no se maravillen, están confundidos por toda esta discusión que hay, si el sábado, si no el sábado, si el lunes, están discutiendo que si la fiesta tal, que si hay que hacer esto, que si hay que llamar así, que si hay que utilizar estos rituales, porque si no Dios no se mete, o hay que, ¿sabes? Empiezan a depender de lo que dijo Pablo, que no nos dejáramos ir por fábulas. Entonces empiezan a caer en un judaísmo totalmente judaizante. Otros caen en guardar días y fiestas especiales,
y convierten a algunos el viernes, otros el sábado. Y la iglesia lo que hizo fue que el domingo, que era el comienzo de la semana, no por imitar al paganismo, ¿no? Siendo que había toda esa confusión, la iglesia, el día más fácil para reunirse era el domingo. Y el domingo era que se reunían en las sinagogas. No quiere decir que si tú quieres reunirte el sábado o el viernes. Los musulmanes se reúnen el viernes, porque pasa, es diferente, pero bíblicamente los cristianos primitivos empezaron a reunirse el domingo. Entonces empezó una pugna entre los judaizantes que guardaban el sábado y el que quiere guardar el sábado. Yo no lo condeno, que guarde el día que le dé la gana. ¿Qué pasa si uno tiene que ganarse el pan de cada día y tiene que trabajar domingo? Pues uno trabaja el domingo. O si tiene que trabajar el sábado, pues uno trabaja el sábado. Si logra no trabajar y dedicar ese día, pues Dios se agrada desde que tú le dediques tu tiempo. Pero bíblicamente la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana y se hizo una tradición. Luego, ¿qué hacemos con los que trabajan el domingo? Pues trabajan el domingo, ¿qué van a dar? De trabajar para no comer, ¿no? Entonces, dedican un día en semana al Señor, claro, tradicionalmente el domingo. Y otros, yo les respeto, que lo hacen el sábado. Y eso yo lo respeto. Aunque mi concepto bíblico es que los cristianos primitivos, este es un tema bien delicado. Nuestros hermanos adventistas, los bien fundamentales, se reúnen el sábado. Bueno, pues pero ¿qué pasa? Que todo esto son, ¿cómo yo diría? Lo que queda del judaísmo, pero no es todo esto. Entonces se meten los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová utilizan otras cosas más. Y otras prácticas que podemos discutir en otros días, porque mi abuela fue maestra de los testigos de Jehová por 10 años. Yo sé lo que hay allí. Y ahí hay gente buena, hay gente que ama a Dios. Igual que los mormones. Hay gente en la iglesia mormón que ama a Dios. Y para el siglo fines XVIII, los mormones desistieron de los santos de los últimos días, que son los que están en Utah, en el estado de Utah, que están allí, que es donde está la catedral más grande de ellos. Pues ellos desistieron de la poligamia y recibieron una revelación de un ángel que les dijo que sabía que obedecer al Estado. Y los mormones de los santos de los últimos días no son polígamos. Los polígamos son los mormones que se dividieron de la iglesia del santo de los últimos días, que tienen unas doctrinas, el mormonismo, con las cuales nosotros nos compartimos, como el libro del Mormón, que es la segunda Biblia de ellos. Para nosotros hay solamente una Biblia para los cristianos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es un poquito. Y ahí adentro, en todos estos lugares, hay gente que ama a Dios y han caído aún en el cristianismo nuestro, pentecostal. Hay gente que se han ido a extremos también, o al legalismo condenatorio, otros que se han ido a un libertinaje. Así que Dios brega con todos, pero el fundamento es la palabra. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Bueno, cuando la iglesia en Corintios ve, número 1, un inmoral tomando la Santa Cena, viviendo con la mamá de la esposa, la madrastra, la mamá de madrastra, la esposa de su papá. Ve un choro, ¿usted sabe? Porque en aquel momento usaban vino de verdad y formaban entonces en la Santa Cena, se emborrachaban. Esta gente que está recién convertido vienen a la iglesia de Corinto y ven esta inmoralidad en la iglesia, al cual Pablo dice que se lo entregó al diablo. Eso es lo último. Cuando Dios brega, cuando Dios no tiene más consecuencias, la Biblia autoriza, mira, tú no puedes más con esta persona, entrégase. Primero se la entrega, primero va a la iglesia, se brega con todos los términos de la iglesia, se llama delante del líder, del pastor, después se le llama delante de 2 o 3 testigos,
y después si no públicamente, y después se le entrega a Dios, y si sigue con el escándalo, y si sigue con la majadería, y si sigue siendo usado al diablo, entonces se lo entrega, dice Pablo, al diablo, y se lo entregaron al diablo. ¿Y lo que quiere decir eso? Entregarse al diablo quiere decir que le retiran toda la oración, como dijo Dios al pueblo, al profeta, le dijo, no oréis por este pueblo. No oréis por este pueblo de Israel. En un momento dado, Dios se dijo, no ores por ellos, que le venga el juicio que le venga. Entonces, en ese caso de Corintios, ya que Pablo en el primer capítulo, en el primer epístola habla de esto, y entonces el tal ser entregado a Satanás para que su alma se salve, aunque su cuerpo se pierda, porque para Dios lo más importante es el alma. ¿De qué le aprovechara al hombre si granjeara el mundo entero, pero al fin perdiera su alma? Mire, que se pierda todo, que se pierda el prestigio, que se pierda la casa, que se pierda el dinero, que me maten, que me quiten la vida, que me dejen sin nada. Mire, el Banco Popular nos dejó a nosotros, el ministerio sin nada, pero no me dejó sin Cristo. Entonces, lo importante es tu alma, que no se pierda tu alma. Entonces, en este caso, Pablo dice, el escándalo de tanto se usaba en aquel entonces. Ahora nosotros, por cultura, lo que usamos es jugo de uva. Y en la boda de Caná fue jugo de uva porque no estaba fermentado el vino que se hizo. Pero en aquel momento estaban usando vino fermentado y se emborrachaban en plena sana y formaban una locura, un escándalo. Un tipo viviendo con la madrastra, una gente festejando la Santa Cena, lo que hacían era un escándalo, y se emborrachaban y empezaban a hacer escándalos. Y estos nuevos convertidos están escandalizados de lo que están viendo. Además de esto, en el culto de la sinagoga, oye bien, las mujeres en aquel entonces, es más, yo me recuerdo aquí también, cuando yo me convertí, en la iglesia Asamblea de Dios que yo me crié, no se permitía que de este lado, a la izquierda a las mujeres y a la derecha a los hombres. Eso no fue hasta años después que se permitió que todo el mundo se sentara juntos. La iglesia vivió todos esos extremos. Entonces, la condenación por todo era pecado. Entonces, luego, ese legalismo produjo en la iglesia un libertinaje, que la juventud se rebeló, se levantaron iglesias que nada era pecado, y entonces se olvidaron del mensaje de la cruz, de la modestia, de la santidad verdadera, que empieza con la lengua, empieza con el corazón, empieza con la transformación, y todo eso ha pasado. Ese revolú se forma en la sinagoga. Entonces, como los hombres iban abajo, conforme a la costumbre judía, y las mujeres habían dos balcones, una a la derecha y una a la izquierda, y allá hablan. Entonces se pasaban, mira Rebeca, mira Juana, mira mira Jessica, mira a ver si me están dando, Rebeca, mira Sara, oye, ¿te recuerdas esto? Y formaban un escándalo de la madre. Y empezaban a gritarse de un lado de la sinagoga a otra. Entonces, el pastor, que entonces era un rabino, la iglesia estaba comenzando y se usaba la sinagoga. Entonces, cuando Pablo escribe, le dice, la mujer calla en la congregación. Entonces, los extremistas han interpretado eso como que la mujer no puede cantar, no puede predicar, no puede enseñar. Pero lo que se refería cultural y históricamente era que formaban un escándalo de la madre ahí arriba. Y eso era, Juana, mira a Rebeca, oye, dejaste la vaca suelta. Y se insultaban y se peleaban. Y después bajaban a tomar la Santa Cena y se emborrachaban y formaban un lío. Eso es. Pero en el caso de que Pablo escribe, calle la mujer de la congregación, le estaba mandando a esas mujeres escandalosas que estaban ahí arriba haciendo gritos en la sinagoga de un lado, en los balcones de arriba, al lado derecho. Y entonces ahora, pues con el tiempo, los radicales, los machistas, pues se apoderaron de eso. Todavía hay concilio. Es más, hay un sector de la iglesia bautista que no ordena mujeres. Y hay unos pentecostales igual. Y no estoy hablando de iglesia de los pentecostales, no, algunos de tendencia pentecostal. Entonces, todavía hay esa malinterpretación. Oye, y no hace conmigo, no ofrende, haga lo que le dé la gana. Vive Jehová. Y mira, yo estoy aquí para enseñar, y usted examine todo lo que yo digo. Y lo que usted no quiere oír de mí, pues rechácelo. Pero dice Pablo en Tesalonicenses 1,
en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice examinarlo todo y retener lo bueno. Examina lo que te dice. Pues a lo que se refería era que ese escándalo que formaban en la sinagoga, calle la mujer en la congregación, porque lo que tenía era un escándalo. Pero no era que la mujer no podía predicar, que la mujer no pudiera hablar. Entonces tú tienes mujeres ilustres en el Nuevo Testamento y tienes mujeres ilustres en el Antiguo Testamento. Así que la mujer tiene un lugar y fue Dios. El cristianismo fue el que elevó a la mujer al rango de respeto que no había en la cultura esa oriental, en esa cultura de esos países del Mediano Oriente. Es el cristianismo el que le va dando lugar. Y inclusive Dios trabaja en otra forma. La esclavitud no podía cambiarla de la noche a la mañana. No había fuerzas políticas. No. Si se pone Pablo o los apóstoles a predicar en contra de la esclavitud, se acaba la iglesia. Entonces Dios obró en sabiduría que Filemón le escribe, Pablo le escribe a Filemón, que el esclavo Onésimo que se ha ido, que lo reciba como hermano y que lo reciba, que es un esclavo. Pero no era porque Dios estaba de acuerdo a la esclavitud, porque cuando los cristianos se convertían, los esclavos los trataban como familia, los trataban bien, y con amor comenzó a cambiar la estructura. Luego que los paganos que no se convirtieron, que lo que hicieron fue que se convencieron, hicieron otras cosas. Pero Dios brega cambiando la gente. Nosotros queremos cambiar la gente a la cañona. Y el lunes hablaré sobre este ataque a la niñez. Lo tengo aquí ya preparado. Pero quiero usar el tiempo que queda para decir lo siguiente. Estados Unidos está bajo juicio. Desde California hasta Nueva York. Hasta la Florida. Toda la nación está bajo un juicio de Dios. Lo único que está aguantando es los miles de cristianos que no han doblado su rodilla ante los Baales. Los miles de cristianos, de convertidos, de gente que está orando a Dios y ayunando, no ha dejado que el juicio sea completo. Fuegos, tornados, ríos desbordados, óyelo bien, motines. Dios le ha advertido. Le ha advertido lo que puede pasar si usted sigue tratando de imponerle la ideología de género a los niños. Va a venir un juicio de Dios sobre este país. ¿Qué dijo el Señor? Y quiero que me oiga y con esto terminaré hoy. Lo dejé para lo último, porque quiero que usted esté atento. Estados Unidos, bajo juicio, tornados, ríos crecidos, fuegos, temblores de tierra. Mira México. No acaban de firmar una ley para matar a los niños ahí acabando de nacer o ya estando, para matarlos, con un presidente comunista disfrazado, López Obrador, y ya le cayó un terremoto encima. ¿De qué manera le va a hablar Dios al pueblo? Dios le hablaba a Israel por la sequía, le hablaba al pueblo por los tornados, le hablaba al pueblo por los terremotos, le hablaba al pueblo por los desastres, por el hambre. ¿De qué manera Dios nos puede hablar si no es por la naturaleza que gime con gemidos indecibles, esperando el día de su redención? La balanza que el gobierno central de Pierluisi, ese salió bien mal, juicio. Y acá hay una balanza que, porque todavía quedan unos justos en el Senado y la Cámara que están dando cara, que no se avergüenzan, Dios lo sacó un poquito mejor. Eso no quiere decir que no va a recibir su cantacito. ¿Cómo salió el pueblo? Dios me da los resultados. El pueblo salió mal. El pueblo está haciendo cada cual lo que bien le parece. El pueblo en general ha dado sus espaldas a Dios. El pueblo se ha ido tras dioses ajenos, los dioses de los artistas corruptos, inmorales, los dioses del placer, del hedonismo, los dioses del paganismo, del vicio, del hedonismo, que significa el placer, el ron, la droga. Ahora van a tratar de legalizar la marihuana. Ya no basta con que lo hicieron medicinalmente, ahora la quieren legalizar. Y tú tienes gente como que yo no, el lunes mencionaré que unos nombres, hasta del PNP, que están de acuerdo con que legalicen la marihuana. Si con los borrachos tenemos problemas,
con el maltrato de los hogares, de los niños, de los ancianos, de las mujeres y hasta de algunos que otros hombres. Y tenemos problemas con los accidentes y tenemos problemas con la violencia. ¿Qué será cuando legalicen la maldita marihuana? Que anden por ahí todos con un toquecito, con un bote ahí, con un humito ahí guiando carros. Porque hay unos políticos aquí que tienen intereses económicos en la marihuana. Y cuando tenga las fotos y cuando tenga todas las pruebas, les voy a enseñar donde tienen hasta en unos pueblos de montaña un político renombrado. Es parte de una consorcio, de una firma de siembra de marihuana. Y están locos porque la legalicen para hacerse millonarios. ¿Usted no ha notado lo último? Cuando comenzó la medicalización de la marihuana, pues el pueblo aceptó, mira, hay unas razones médicas que se puede utilizar, pero quieren usar de excusa eso para ahora legalizarla, comercializarla y que pues todo el mundo ande por ahí con un toquecito de, ¿sabes? Con un pofo, con una hierbita, con una fumadita de eso. Y dice, hermano, si con la heroína, con el crack, con la cocaína y con el ron tenemos problemas, eso es lo próximo que viene. Van a tratar de legalizar hasta la pedofilia. Hermano, el pueblo salió mal parado y hay políticos en esto, corruptos, que cuando estuvieron en el poder se prepararon, promovieron esto, porque veían que el día que se legalice totalmente, medicinalmente no le deja gran cosa. Lo que le va a dejar es cuando llenen al país de marihuana y tengamos un montón de marihuaneros por ahí, endrogados, enviciados, guiando carros y haciendo barbaridades. Y enriqueciéndose del dolor del pueblo, lo he venido diciendo. Digo que el pueblo aceptó la medicalización, pues, pero se tragaron esa, bueno, eso está. Pero están usándose y hay médicos que están utilizando eso médicamente, pero hay otros que lo están usando de cara, de taparse. Eso es lo que está pasando. Bueno, el pueblo salió mal parado en la balanza. La iglesia, ¿cómo salió la iglesia? La iglesia salió no 100%. Por los miles que fueron, póngale 9,000, 15,000, yo no sé, dicen que fueron 10,000, lo que fueran. No cuento los millones que estaban orando fuera de Puerto Rico. Estamos balanceando Puerto Rico. Pues los que fueron allí se humillaron y lloraron y clamaron y se humillaron y se arrepintieron y clamaron por el pueblo, dieron una balanza bastante positiva, pero no llegó al nivel para Dios detener todo lo que viene. Llegó al nivel la intercesión, esto es el resultado del balance, lo que Dios me revela, de la mena meta teco farcín, de la pesa que Dios puso allí en el centro, allí frente a Juan el Bautista. La iglesia salió mejor parado que el pueblo y que el gobierno, y el remanente fiel, las miles de rodillas que se doblaron, han salvado de lo peor a Puerto Rico. ¿Qué quiere decir? Que no se va a librar Puerto Rico del terremoto. El gobernador aquí bendice tus obispos, tus pastores, tus líderes, tus predicadores, aún aquellos que se llaman apóstoles o evangelistas o doctores, que son gente, hombres y mujeres de Dios. Úngelos, dale entendimiento para que oigan y examinen lo que se ha dicho aquí a la luz de la oración y no lo rechacen, no menosprecien la profecía, examinarlo todo y retener lo bueno. Así dice el Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gracias por los que han llamado. Arnaldo, gracias que te escuché por ahí. Déjame ver por aquí. Gabriel nunca falla. Gabriel Olloa, evangelista misionera Ana Elsie Álvarez, Dios te bendiga. Ángel Torres, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Steven Geras Díaz, Dios te bendiga. Abigail Caballero, David Ramos. Déjame ver por aquí. Déjame ver. Después voy a leer algunas de las personas que nos han escrito. Misionera Ana Elves Álvarez. Déjame ver por aquí. Ajá. A
David Ramos. Déjame ver por aquí. Dice, saludos desde la Florida, Orlando, misionera Ana Elce Álvarez, Dios te bendiga. Siguen por aquí los nombres. Lidia Rivera, Abigail Caballero, Norma González. Bueno, hay montones de nombres. Jovet Duches, Lidia M. Rivera. Déjame ver quién más por aquí. Hay un montón de nombres, ahí no los puedo leer todos esta noche, se me hace un poco difícil. Capellán ya la Cruz, nos está, aleluya, poderoso Dios, a humillarse el gobierno de Babilonia. La balanza se inclinó a juicio, oremos y humillémonos, dice la capellana Ángela de la Cruz, creo que desde Estados Unidos, desde Iowa, creo que hasta por allá lejos. Iber Colón, Fernando López, Otoniel Román, Paulo dos Santos, déjame ver por aquí. Bueno, voy a leer algunas personas que me han escrito. Tengo por aquí George Polinares de New York, gracias. A todos los que escribieron y enviaron sus ofrendas, gracias por la ofrenda. Uno que otro que nos vio, pero gracias por escribirnos. George Polinares de New York, Zaida Hernández de West Haven, Connecticut. También de aquí, oye, George escribió 2 veces, Dios te bendiga, George, mandó, y son de los nuevos, mira, George Apolinares, Dios te bendiga por esa ofrenda especial que enviaste. Y Dios bendiga, mire, aunque sea $1, todos los que enviaron algo, gracias. No puedo mencionar todo. Padre, bendice todos los que han escrito, Padre. Amén. Contesta sus peticiones. De Lodi, New Jersey, Ena Mercader, creo que es ese nombre. Dios te bendiga. Nilda Rolón de Carolina. Jane Díaz de Orlando, Florida. Hay una, aquí mira, aquí hay uno. No voy a leer la carta, pero es interesante porque hasta Jorge Isaac recibe bendición. Este hermano se llama José Río. José Río manda una ofrenda para el ministerio y después dice, y ahí van 50 para Isaac. Está Isaac, Dios lo guarde, recibe su ofrenda también. Sara López de Caguas, Sanita Solares de San Juan, Mayra Silvestre de San Juan, Esmeralda Rosario de Aguada, José Enrique Río de Hartford, Connecticut, Juan Tirado de Springfield, Massachusetts, Teresa Díaz de Devonport, Florida, José Antonio Latorre de Hartford, Connecticut, Gloria Murphy de Orangeburg, New York, Rosa Aldarondo de Isabela, Ramón Figueroa de Villalba, Evelyn Morales de Fajardo, Carmen Sevilla de Bayamón, de aquí del pueblo de Chicharrón, de mi pueblo. Déjame ver, Diamari Pérez de Charlotte, Carolina del Norte. Y Carmen Serrano de Carolina, Puerto Rico. Y Carlos Marcano de Tampa, Florida, también escribe. También aquí, bueno, este es Orlando Rivera de Toalta. Y después aquí Gregorio Romero de Dorado. Dice, por favor, mándame sobres para enviarle la ofrenda mensual. Esto lo estaremos haciendo. Estás aquí. Entonces hay otros que ya nos han escrito en otro tiempo. Entonces, estos son nuevos. Déjame ver si puedo leer, no sé, de los otros. Si los tengo por aquí. Los que... Déjame ver esto. No, estos ya se leyeron. O si hay alguien más que se me olvidó leer, pues sepa que su correspondencia se recibió. Tardamos en contestar porque el sistema de correo en Puerto Rico se cayó. Yo acabo de recibir una factura de julio, mi hermano. Un vecino la recibió y me la entregaron ayer. Es decir que estamos todos contentos, alegres,
Ya hemos dado el resultado de la balanza de Dios. Ahora nos resta buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarle entre tanto que está cercano. Alabe al Señor, eche su carga sobre el Señor, mire a Dios, no ponga el mirada en el hombre. Declaren una emergencia nacional porque esto va para lejos, ¿sabes? Dios lo está advirtiendo lo que hay. Mañana por la noche, si Dios le permite, y el domingo estaré poniendo algunos programas de los que se han pasado, que no lo han visto ustedes, se van a pasar por aquí por la noche. Dios les bendiga, duerman tranquilos. Misionera Ana Elsie Álvarez, Dios la bendiga y Dios bendiga a todos los que han llamado. Hasta mañana, Dios les bendiga grandemente.